Con las manitos. Escuchábamos a Chayanne y a Luke Ra haciendo Un siglo sin ti. Recuerden que a través del 280-437-8696, ¿cómo se pasa este año nuevo? ¿Hoy a la noche? ¿Mañana? ¿Por dónde andan? Eso. 4424-476 nos mandan también a través del contestador automático. Pero antes de repasar sus mensajes, Eso, a ver. vamos a hablar de la verificación técnica vehicular, la BTV, Chan. que en realidad la conocemos así, pero es el nombre que corresponde a la jurisdicción, si no me equivoco, de Cava y la provincia de Buenos Aires, porque formalmente sería la revisión técnica obligatoria, la RTO. Pero vamos a charlar porque parece que el gobierno nacional tiene algunas novedades con respecto a esto. Bueno. Pablo Rojas es especialista en seguridad vial, siempre nos ayuda a entender un poco de estos temas. Pablo, ¿cómo está? Carla, Gonzalo y el equipo de la 20 te saluda. Hola Carla, Gonzalo, el equipo, buenos días, un gusto saludarlos en esta previa de Año Nuevo. Sí, efectivamente hay una disposición nueva respecto de la regulación de la verificación técnica vehicular o revisión técnica obligatoria, como bien decías, Carla. Bien, y Pablo, ¿qué es esto de desregular la BTV y que los controles, en vez de los tradicionales lugares donde uno lo lleva, sería en talleres mecánicos o en concesionarias que estén habilitados? ¿Cómo se podría dar esto? Mira, en principio la intención es obviamente quitar la especie de monopolio que había con muy pocas empresas que tenían la posibilidad de habilitar estos talleres. Como bien decís, la intención ahora es que un concesionario que tenga el equipamiento específico o un taller que cuente también con el equipamiento y el software y la gente, el personal, que también es importante, la ley lo dice, puedan hacer la misma verificación técnica que se hace hoy en estos talleres habilitados. Esa es un poco la intención. Obviamente, una cuestión importante tiene que ver primero con la idea de que exista en el resto del país una permeabilidad, una capilaridad de talleres para hacerla, porque realmente es muy complicado en Argentina hacer una verificación técnica de un vehículo si no estás en la capital de una provincia o cerca de una ciudad grande, digamos, ¿no? Eso es la verdad. Por lo tanto, esto podría llegar a permitir que exista la posibilidad para gente que no vive en capitales o cerca de ciudades importantes poder hacer la verificación técnica. Pero Pablo, esto que me decís y nos contás del monopolio, que es real, porque uno cuando, por ejemplo, en nuestra zona también tenés dos lugares, sí. Madryn, Entreleu y listo, pero en la Ley Nacional de Tránsito, que ya está vigente hace como 30 años, ¿no existe en realidad esta práctica? ¿No está ya vigente, pero por ahí no se está dando de que los talleres y las concesionarias lo puedan hacer? En realidad, una de las cuestiones es que la autorización estaba dada por... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto, Pablo. Te decía que la autorización tenía que ser dada específicamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial como habilitación de talleres. ¿Qué pasa? Había una resolución de la agencia que especificaba determinadas cuestiones, por eso se orientaba a este tipo de talleres. La intención en este caso es hacer una apertura mayor, es decir, no solamente pensar en un lugar que esté destinado solo a la verificación técnica, sino también talleres que puedan hacer otro tipo de cosas, como el taller del concesionario, que te hace un service normal, y también el de aquellos lugares donde exista conocimiento mecánico, que además de hacer arreglos, puedan certificar la calidad de el estado del auto. Claro, es verdad lo que decías hace un ratito de, está bien que se pueda llevar a cabo en un futuro, en los talleres y demás, pero si no se tiene el equipo que se necesita para hacer esta BTV, es difícil, porque no es que en cualquier taller mecánico lo revises, está genialito. Hay un equipamiento que determina la condición de ese vehículo. ¿Hola? Sí, Pablo, sí. Te escuchamos. No, sí, efectivamente. Mira, Carla, esto que decís es realmente muy importante, primero porque cada 5 años los instrumentos tienen que ser calibrados. Normalmente los recambian cada 5 años también. Hay una actualización de software permanente porque son elementos muy sensibles, por ejemplo, el que tiene que ver con la parte de carbono, monóxido o residuos sólidos o gaseosos que tiran los motores. Es importante que sea medido. Entonces, eso es una de las cuestiones clave. La actualización y demás es importante. Sí. Por otra parte, además, ves el tema de
que esta ley va a entrar en vigencia recién cuando esta modificación va a entrar en vigencia cuando las provincias adhieran, es decir, que el proceso es bastante largo, Carla y Gonzalo, ¿eh? No es que mañana cualquiera va a poder habilitar, va a existir la posibilidad siempre y cuando las provincias adhieran a esta modificación. Perfecto, o sea, es con tiempo. Y estoy pensando, aprovecho que te tenemos en línea para preguntarte de la revisión técnica obligatoria. Ahora que hay mucha gente que se empieza a mover por tema de vacaciones, si yo, por ejemplo, en Chubut no es obligatorio, no sé si es la palabra, pero podés circular sin tener la actualización de la BTV. Si yo me traslado, por ejemplo, hace poco se hizo viral un video de la provincia de Córdoba, de una familia que viajó y tenía, por ejemplo, el matafuego vencido, habían algunas cuestiones que tenía que actualizar. Si yo viajo a una provincia que es obligatoria la revisión, ¿yo la tengo que hacer o porque mi auto está en otra jurisdicción anotado no considera que yo tenga que tener actualizados los datos? Mira, lo primero que voy a decir, Carla, que no es contradictorio a esto, complementario, es tener el auto en condiciones. Eso sí o sí, no importa si hay verificación técnica vehicular, lo importante es tener el auto en condiciones por seguridad. En Argentina la cantidad de fallecidos es inadmisible y muchas veces tiene que ver con problemas también mecánicos. Pero como bien decís vos, cuando vos tenés un vehículo radicado en una jurisdicción donde no es obligatoria la verificación técnica vehicular, no tenés que hacer la verificación técnica vehicular, no te la pueden exigir, digamos. Okay. Entonces, si vos vas a Córdoba, donde sí es obligatorio, sí, pero estás en una provincia donde no es obligatorio, obviamente no te lo pueden exigir, porque tengo otra normativa. Eso es así. Lo que sí, pueden verificar, por ejemplo, que tengas, no sé, el dibujo de las gomas de las cubiertas en condiciones, o por ejemplo el matafuego, que no esté vencido. Eso sí, y obviamente si no estuviera en condiciones te van a multar, retener el vehículo, etcétera. Pero no te pueden obligar a hacer la verificación. Ok, y entro en una duda a nivel nacional. ¿La revisión técnica obligatoria es un requisito nacional dentro de la Ley Nacional de Tránsito o la provincia tiene que estar adherida a, como hablábamos con el caso hace un rato, tiene que estar adherida a pedirlo? Por ejemplo, es famoso esto de que en Córdoba te lo pidan por los que están radicados allí. O sea, en la ley nacional dice que todos tienen que tener la revisión o la BTV, o ¿cómo es la cuestión? Porque ahí entro en que unas provincias sí y las otras no, pero en realidad es una ley nacional. Sí, es así, mira. La ley específicamente de tránsito, lo que tiene de complejo es que no es una ley mandatoria absoluta. Ok. Tienen que adherir las provincias. En el caso de la BTV específicamente, lo que tiene es que cada jurisdicción, dice la ley, determinará el cómo, cuándo y dónde se harán la verificación técnica vehicular. Hasta que la provincia no determine eso, obviamente no va a ser obligatorio. Perfecto. Por eso es que es obligatorio tener a nivel nacional la verificación técnica, pero queda en manos de las jurisdicciones el cuándo y cómo lo van a poder. Genial, perfecto. Sí. Yo quería saber, porque varios portales titularon esto con el cambio que va a haber conductores que no van a tener que pagar el trámite. Incluían, por ejemplo, discapacitados titulares de vehículos, discapacitados no titulares, que eso incluiría padres o tutores y cónyuges, o jubilados pensionados mayores de 65 con un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimo. ¿Esto ya se aplicaba de antes o esto es una novedad también? No, eso sí se aplicaba desde antes, específicamente. Ahí hay que decir que hay algunos desvíos importantes a considerar, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sería lo mismo que tengas un auto de lujo y tengas una jubilación mínima, claro, que puede llegar a un caso, digamos, ¿no? Pero la verdad es que el beneficio lo tienen, como bien decía, los jubilados pensionados, aquellas personas que tengan algún tipo de beneficio de asistencia social por algún tipo de condición socioeconómica. Claro. Pero sí, ya existía la posibilidad de no tener que pagar, estás exento del trámite. No sé si saben, es una cuestión importante para tener en cuenta, que me gustaría recordarles, es que existe un periodo específico en el que hay que hacer la BTV. A ver. Si, por ejemplo, para un auto nuevo, recién después de los 3 años o los 60.000 kilómetros hay que hacer la BTV. Si lo que pase primero, o me paso a los 60.000 kilómetros, o me paso los 3 años y debería hacer la BTV. Perfecto. De ahí en adelante, a partir del 3er año, hasta los 7 años, la tengo que hacer cada 2 años o cada 80.000 kilómetros.
lo que ocurra primero. Bien. Y después de los 3 años la tenés que hacer anualmente. Perfecto. Pablo, te consulto esto como último, porque me gustó que lo decías ahí al pasar cuando yo te consultaba esto de si es obligatorio o no, etcétera. Me decía, mira, primero que el auto esté en condiciones, más allá de si es obligatorio o no. Entonces, me gustaría preguntarte esto. ¿Qué decirle a la gente cuando dice, ¿para qué voy a hacer la BTV? Si el auto está bien, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le podés recomendar o por qué sería importante hacer esta revisión técnica? Mirá, en principio lo bueno de la revisión técnica es que tiene una revisión un poco más completa de la que solemos hacer en general, por eso es técnica específicamente, pero digo, nosotros en general, las personas de calle, los que no sabemos de mecánica, no tenemos un poco conciencia respecto de qué implica tener, por ejemplo, uno de los amortiguadores mal. Y tener un amortiguador mal de 4 que tiene un vehículo implica un nivel de inestabilidad increíble, aunque les parezca mentira. Por ejemplo, no hace falta nada para que nosotros esquivemos, no sé, un animal en la ruta, un pozo que no vimos y lo esquivamos a último momento, para que ese desequilibrio haga que el vehículo vuelque, con todo lo que implica en términos de riesgo. ¿Sí? Y es solamente por el hecho de que un amortiguador está dañado. Lo mismo ocurre con las cubiertas, digamos, ¿no? No sé si han vivido alguna vez la mala experiencia de que pierdan presión de alguna de las cubiertas que se están manejando. Pero es bastante desagradable, sobre todo porque hay un momento de pérdida de control. Entonces, la intención de tener el auto en condiciones va más allá de la obligación de la ley. Créanme, las rutas argentinas son inseguras. Recuerden que no tenemos obra pública, no hay mantenimiento, tenemos una inconducta importante. Por eso les digo, en lo posible, hagan un chequeo en general, aunque no sea obligatoria la verificación técnica vehicular. Los frenos son importantes, la suspensión es importante, la condición hidráulica, el que no pierda líquido, la dirección, etcétera. Todo eso hace que las luces funcionen, por supuesto. Todo eso hace que podamos viajar un poquito más tranquilos y después, obviamente, tener las precauciones en caso, respetar las normas de tránsito, la velocidad, el uso del cinturón, no sobrecargar el vehículo, que también suele ser un problema, sobre todo no obstaculizar la visión también, que suele ser algo muy común entre nosotros, las argentinas y los argentinos. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros y ayudarnos a entender un poquito más de este tema y aprendemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aprovecho para desearles muy feliz término de este año 2024 y mejor comienzo del 2025. Y por favor, como siempre, conducción y alcohol siempre disociados. Y vamos a brindar, tengamos la oportunidad de que alguien conduzca que no beba. Así que es importante que podamos contarnos todos en el 2025. Vamos a necesitarnos de todos y todas las argentinas. Un abrazo enorme, como siempre. Un beso, Pablo, igual para vos, un beso enorme. Pablo Rojas, especialista en seguridad vial.